quiero empezar este tema de parte del Señor haciéndole a usted una pregunta, iglesia. Hijo, hija de Dios que usted está viendo este video, comenzamos haciéndole a usted una pregunta. ¿Usted para qué cree que sea la predicación? ¿Para qué cree usted que sea la predicación? Cuando una persona predica, ¿para qué cree usted que sea la predicación? Bueno, la predicación es para conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito de la predicación. Para conocer el propósito de Dios para mi vida o para su vida, ¿verdad? O para saber cómo es que Dios quiere que yo camine. Para eso es la predicación. Cuando se predica salvación, es con el propósito de que la gente conozca al Señor Jesús, se arrepienta de sus pecados y se salve. Para eso es el propósito de predicar la salvación. Entonces, cuando un predicador da una palabra de parte de Dios, es con el propósito de que nosotros sepamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Para eso es la predicación. Si usted se fija en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que en el libro de Jeremías, Isaías, Ezequiel, se va a dar cuenta, Jonás, que Dios les daba una palabra a sus siervos para que fueran y predicaran. ¿Y cuál era el propósito de la predicación? Bueno, que las personas oyeran el mensaje y se arrepintieran, ¿verdad? O supieran lo que iba a venir para que se arrepintieran y buscaran a Dios. Entonces ese es el propósito de la predicación. El propósito de la predicación es que nosotros entendamos cuál es la razón por la cual Dios nos está mandando la palabra, y entendamos la palabra y cambiemos nuestra manera de pensar. Para eso es la predicación. Pero ¿qué está pasando hoy en día, iglesia? Hay algo muy triste que está sucediendo hoy en día en la iglesia del Señor. Es algo muy triste. Pero ¿qué está pasando en la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando con el pueblo del Señor? ¿Qué está pasando con los hijos, con las hijas de Dios? ¿Qué está pasando? Cuando alguien lleva una palabra de arrepentimiento, lleva una palabra de que hay que arrepentirnos, de que hay que volver a las sendas antiguas, la gente, lo primero que dice la persona, la iglesia, los hijos de Dios, las hijas del Señor Jesucristo, lo primero que dicen es: sí, pero usted no nos va a cambiar. Eso es lo que ha salido del corazón de la iglesia del Señor Jesucristo. En lugar de meditar qué me está diciendo Dios, qué es lo que Dios me quiere decir, y analizar la palabra y vernos hacia adentro nosotros y analizar que Dios, y entender que Dios nos está hablando, lo primero que decimos es: sí, pero usted no me va a cambiar. Déjeme decirle que el propósito del predicador no es cambiar a nadie. Pero sí el predicador tiene la responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios lo que Dios quiere que uno hable. Es nuestra responsabilidad como predicadores, nosotros como predicadores, si Dios nos está dando una palabra de regaño, una palabra fuerte, una palabra que te está doliendo, pero esa palabra que se te está dando no es que el predicador te quiera cambiar, es que el predicador tiene la responsabilidad de darte una palabra que Dios le dio para que te la diera. Que Dios le dio esa palabra al predicador para que te la diera, para que me la diera a mí. Dios sabe cómo se mueve, Dios sabe cómo hace las cosas. Hay algunas otras personas que dicen: si Dios le habló al predicador y le dio ese mensaje, bueno, pues que Dios me hable a mí. No, ya te está hablando Dios, para eso es la predicación, para que tú sepas, entiendas el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Pero tristemente, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Cuando Dios nos está hablando a través de una persona, de un predicador, a través de alguien, nosotros lo primero que hacemos es: sí, pero tú no me vas a cambiar. Entonces Dios quiere que nosotros hoy le demos nuestro corazón. Dios quiere que hoy le demos nuestro corazón.
Dice Proverbios 23:26, lo invito para que usted abra la Biblia, Proverbios 23:26, abra la Biblia y vamos a leer lo que dice la Escritura. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ojo lo que está diciendo Dios y oído lo que está diciendo el Señor. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, dice, y miren tus ojos por mis caminos. Pero Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Si Dios, iglesia, nos está pidiendo el corazón, es que hay algo en nuestra vida que está mal delante de Él. Si Dios nos está pidiendo nuestro corazón, iglesia, es porque hay algo que estamos haciendo mal delante de Él. Si Dios nos está pidiendo nuestro corazón, es porque estamos caminando de una manera incorrecta delante de Dios. Y entonces Dios, al ver que estamos caminando mal, nos tiene que pedir que dejemos lo que estamos haciendo mal, nos tiene que corregir. Acuérdate, iglesia, que Dios fue el que te llamó a ti y fue el que me llamó a mí. Nosotros no fuimos a buscar a Dios, Él nos llamó para su propósito. Para su propósito. Si Dios nos está pidiendo el corazón, es que hay algo que está en nuestra vida que no le está agradando a Dios. Acuérdese cuando Dios le habló a Ezequiel, le dijo a Ezequiel: ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y le dice Ezequiel: no lo sé, tú lo sabes. Y le dice Dios: háblale a esos huesos, profetiza a esos huesos, y dile que esos huesos secos, oír palabra de Jehová. Huesos secos, oír palabra de Jehová. Así dice la palabra de Dios. Dios, cuando nos está hablando, como hoy que nos está diciendo: dame tu corazón, iglesia, es porque hay algo en nuestra vida que no está bien. Estamos caminando, pero sin hacer la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra voluntad. Por eso Dios hoy puso este mensaje, por eso Dios hoy te está dando este mensaje, por eso Dios a través de este video te está hablando y te está diciendo: hijo mío, dame tu corazón. Iglesia, le hemos dado el corazón a Dios, pero le hemos dado el corazón a Dios en fragmentos, en pedazos. Dios no quiere que nosotros le demos el corazón en pedazos, en fragmentos. Dios quiere el corazón 100%. Dios quiere el corazón 100%. Cuando nosotros, iglesia, le damos el corazón a Dios 100%, cambia nuestra manera de pensar. Y entonces comenzamos a pensar como Dios piensa. Fíjate lo que Dios te está diciendo, iglesia. Cuando nosotros le damos a Dios el corazón completo, 100%, nosotros ya no pensamos como pensamos nosotros, sino pensamos como piensa Dios, y vemos como ve Dios, y caminamos como Dios quiere que caminemos. Cuando una persona le ha dado a Dios en fragmentos, en pedazos, nada más, pedazos, le ha dado el corazón en pedazos, déjame decirte que esa persona, con un pie camina con Dios, quiere caminar con Dios, y con el otro pie hace lo que está mal delante de Dios. Entonces, cuando nosotros le damos el corazón a Dios, totalmente se lo damos a Dios, cambia nuestra manera de pensar, y entonces también cambia nuestra manera de vivir delante de Dios. ¿Por qué? Ya que la palabra de Dios dice en Isaías 55:8, dice Isaías 55:8 al 11, usted ábralo ahí en su Biblia, y dice la palabra de Dios así, y leemos en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Fíjate lo que está diciendo Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Dice: ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque mis pensamientos
dice Dios, no son vuestros pensamientos. Cuando nosotros le entregamos al Señor Jesús, a Dios le entregamos nuestro corazón completamente, ya no pensamos como nosotros pensamos, como esta carne piensa, como esta carne cree. Es que yo creo, yo pienso, no. Ya pensamos como piensa Dios, porque dice Dios, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tu manera de caminar, mi manera de caminar. Estamos caminando y estamos pensando mal delante de Dios y estamos viviendo una vida doble, que delante de Dios, iglesia, estamos totalmente mal, aunque usted diga lo contrario. Usted podrá decir, yo estoy caminando mal, yo estoy haciendo las cosas mal, pero Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero Dios por eso te está hablando, para que tú te corrijas. Oír, huesos secos, palabra de Jehová. No dice oír palabra del predicador, no dice oír palabra de fulano, sutano, mengano, peregando. Dice la Biblia en Ezequiel 37, oí, dice, palabra de Jehová, y esta es palabra de Dios. Dios te está diciendo a ti, Dios me está diciendo a mí, que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, y que los caminos de Dios tampoco son vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, hoy tenemos que darle a Dios nuestro corazón. Dios no quiere pedazos de tu corazón. Dios quiere tu corazón completo. Cuando tú le entregas el corazón completo a Dios, entonces las cosas cambian. Y las cosas van a cambiar, iglesia. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Entonces vemos nosotros que cuando nosotros le entregamos a Dios el corazón, las cosas totalmente cambian. Debe de haber un cambio en el creyente, debe de haber un cambio en el cristiano. Cambia la manera de pensar y cambia la manera de vivir. Porque los pensamientos tuyos y míos no son los de Dios. Dice la Escritura ahí, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Fíjate lo que está diciendo Dios, porque son más altos los cielos que la tierra, y así son mis caminos. Así dice Dios. Porque dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así es mi palabra, dice Dios. No nos confundamos, iglesia. No nos confundamos. No nos confundamos, que los pensamientos de Dios con los nuestros no tienen nada que ver. Cuando nos